ustedes, quiero a nombre del Senado de la República dar la más calurosa bienvenida. En primer lugar, a todos ustedes que nos acompañan, gracias por su presencia. No es fácil estar en este patio porque tenemos problemas de sonido y de clima y de ruido de los ventiladores, pero prometemos pronto invitarlos a la nueva sede en un salón más propio para estos eventos. Darle la bienvenida a nuestros estimados invitados internacionales, a nuestros invitados nacionales de la UNAM, darle un cordial saludo a mis compañeros senadores de la República, primero a ser senadora, al presidente de la Junta de Coordinación Política, al presidente del Instituto Belisario Domínguez. El día de hoy y mañana, en este seminario, se van a analizar los regímenes presidenciales en América Latina y los regímenes parlamentarios en Europa. Van a analizarse las coaliciones de gobierno en estados políticamente descentralizados. Va a haber un diálogo entre especialistas, legisladores, sobre temas de esta naturaleza. Las preguntas que están sobre la mesa en este seminario tienen como fondo las interrogantes que tenemos en el país. ¿Hacia dónde debemos orientar la reforma del régimen político mexicano? Es una pregunta que hace tiempo ya recorre los pasillos de San Lázaro y de Xicotenca. ¿Qué debemos adoptar? ¿Fortalecer el régimen presidencial que tenemos? ¿Cambiar a uno parlamentario? ¿O tener una mezcla de ambos? ¿Y cómo se concreta eso? ¿Por qué la preocupación? Aquí se ha dicho ya por más de un orador. México tiene un sistema disfuncional en su gobierno. Tiene un régimen plural, competitivo, sin mayorías parlamentarias en las cámaras, pero tiene un régimen presidencial como cuando había un partido hegemónico que tenía la presidencia, las mayorías del Congreso y muchas cosas más. Y las cosas funcionan de milagro, la verdad. Se arman coaliciones pues por muchas razones. Debo hablar bien de los legisladores. El sistema está tan disfuncional que no debiera salir reforma alguna del Congreso, porque el presidente quiere imponer su criterio con sus iniciativas y la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados tenemos visiones diferentes a las del presidente. Solo la prudencia, la responsabilidad y la visión de país, la experiencia legislativa, el talento político de los integrantes de las cámaras ha permitido que desde el 2000, desde el 97, desde hace 13 años, en Cámara de Diputados primero y en el Senado a partir del 2000, se hayan aprobado multitud de reformas constitucionales, incluso con 2 tercios, legales muchas más, para dotar al país de reformas y de leyes que requiere. En cualquier parte del mundo, con un régimen parlamentario, se hubiera caído el gobierno, porque no tendría mayoría parlamentaria para sostenerlo. Serían gobiernos maniatados, imposibilitados, simplemente de parapeto, administradores de la coyuntura, pero sin poder hacer grandes cosas por una mayoría opositora que con toda legitimidad puede ejercer su mayoría en las cámaras del Congreso. Y en México no ha ocurrido. Bueno, no ha ocurrido totalmente, pero hay un problema. Yo afirmo con total convencimiento que no es cierto, que es una visión totalmente errónea y equivocada pensar que lo que requiere el régimen político mexicano y el país es solo cambiar de presidente cada 6 años. Con la esperanza de que el que venga, del partido que sea, sí sepa hacer las cosas, sí sepa gobernar y sí sepa tener
capacidad de coaliciones o de uniones parlamentarias para aprobar su programa de gobierno. Eso no es cierto. Este país no puede ser dirigido por un solo hombre y su voluntad, y solo con buena voluntad o con habilidad política construir la base de sustentación de un gobierno eficaz. No. El gran problema que tenemos es que ya van un presidente parcialmente y dos presidentes de manera total que gobiernan sin mayoría parlamentaria. Primero en la Cámara de Diputados y a partir del 2000 también en Cámara de Senadores. Gobiernan incluso con minoría electoral. Entonces, ¿cómo va a ser eficaz un gobierno que sacó 36% de los votos y cuyo partido al que pertenece es minoría en las dos cámaras de Congreso? ¿Quién sostiene ese gobierno legislativamente? ¿Quién le avala su programa de gobierno? ¿Quién le autoriza su política de ingresos, de gasto? ¿Quién le aprueba las reformas para transformar al país? No hay forma. Y lo que hemos hecho es trasladar la responsabilidad al Congreso y caso a caso armar conjunciones o uniones parlamentarias sin figuras de coalición legislativa ni coalición de gobierno. Es más, se arman coaliciones legislativas capísticas, pero no se convierten en coaliciones de gobierno automáticamente. Solo sirve para ganar elecciones y después a ver qué pasa. En los estados me refiero, no nacionalmente. Bueno, pues ese es el problema que tenemos. El próximo presidente, cualquiera que se sea en 2012, va a heredar la misma disfuncionalidad del régimen político mexicano, a la espera de que él sí logre convencer a los electores de que su partido tenga mayoría en ambas cámaras y que él logre una mayoría electoral de más del 50% para tener plena legitimidad. Esa es la apuesta. Y si no ocurre, que 6 años más de desencuentro. Hay quienes piensan que lo único que se necesita es habilidad y capacidad política para construir mayorías en el Congreso, aunque el partido en el gobierno no tenga mayoría por sí misma. Y dice, un presidente hábil, políticamente experimentado, convence a legisladores de la oposición que le den su voto. Hay 1000 formas, buenas, regulares y pésimas. Hay congresos en el mundo, no digo nombres para no afectar las relaciones diplomáticas, cuyos ejecutivos convencen a los legisladores con maletas de dinero, comprando votos de legisladores para construir mayoría. Otros con listas de obra. ¿Qué te interesa, diputado? ¿Qué te interesa, senador? Te doy esta obra y tú me das tu voto para ese tema. Otros con puestos en el gobierno. A los partidos o a los legisladores en particular. Diputado, senador, te ofrezco un ministro y me aseguras todo este año tu voto en el Congreso. O puestos, lo que sea. Incluso aviadores, son estos 25 agentes que quieres meter al gobierno, yo te las incorporo y a cambio de eso tú me das tu voto en el Congreso. Hay muchas fórmulas que los ejecutivos que no tienen mayoría construyen. Pero vamos a escuchar a los que nos van a explicar cuál es la vía constitucional para formar coaliciones legislativas mayoritarias. Porque nos dijo nuestro querido diputado que hay fórmulas para que en una sociedad plural de competencia electoral, una vez pasado el proceso electoral y si nadie tiene mayoría, entre en funcionamiento el motor de las coaliciones legislativas, en donde se va a gobernar, convoca a uno o más partidos del Congreso a sumarse a su bancada con un programa de gobierno común y con coalición de gobierno por un tiempo determinado para echar a andar un proyecto de gobierno común. Y si no lo logra, no gobierna, porque no puede gobernar minoría. Pero esa está en la Constitución. En México no.
No digo más, solamente planteo las inquietudes y expreso que en el Senado, por lo menos yo traigo un ligero sabor amargo en la boca desde abril, porque yo estaba convencido de que podríamos lograr los acuerdos en el periodo legislativo pasado, de febrero a abril. Íbamos a ponernos de acuerdo en una reforma que tomara como base las iniciativas de los partidos y iniciativas del presidente de la República. No lo logramos. Los puntos de diferencia fueron muchos y los de coincidencia pocos. Y pospusimos para septiembre el tema. Y hoy necesitamos hacer un nuevo esfuerzo de encontrarle la cuadratura del círculo. Y siempre es bueno que vengan voces frescas de otras latitudes del mundo, de otras experiencias políticas y parlamentarias, a compartir con nosotros sus experiencias de cómo funcionan los regímenes que requieren mayoría parlamentaria para gobernar. México no puede seguir con esta disfuncionalidad. Ya no hablo del actual gobierno que en 2 años más empieza a entregar la conducción del país. Hablo de los siguientes regímenes a partir del 2012. Hablo de qué tenemos que construir para que el próximo presidente, sea del partido que sea, si gana la elección, tenga instrumentos para gobernar, para aplicar su programa, para dar resultados y para rendir cuentas a la gente que lo eligió en primer lugar, pero también al conjunto de los ciudadanos del país. Y que no haya pretextos de ninguna naturaleza. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construyen las cámaras? ¿Qué reformas legales y constitucionales tenemos que hacer para facilitar las condiciones legislativas? ¿Qué mecanismos constitucionales para que seamos mucho más eficientes? Ese es el tema. Les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco su esfuerzo de venir a dialogar con nosotros. Sé que estarán hoy y mañana aquí y que el jueves se trasladarán a Querétaro en una buena experiencia local, y ojalá que después de esto tengamos más claro el panorama para iniciar nuestro periodo de septiembre con todo el entusiasmo, pero también con las luces que nos permitan completar la reforma del régimen político que México necesita. Y gracias a ustedes por su presencia. Buenos días.